partir de agosto a diciembre... ¿Cumplió realmente Michelle Bachelet con las expectativas creadas por este cónclave? Esta fue la pregunta que realizamos analistas de nuestra zona y las respuestas en su mayoría no fueron para nada positivas, calificando incluso esta iniciativa como un parche antes de la herida, a raíz del inminente incumplimiento a cabalidad de las reformas. No se produjo lo que la ciudadanía estaba esperando, que eran definiciones claras. Es decir, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Y qué es lo que se va a dejar de cumplir de lo que se prometió durante la campaña? Yo creo que ese tipo de definiciones no se van a poder producir porque en la medida que se produzcan, amenazan con ponerle término a la nueva mayoría. La verdad es que el cónclave pasa a ser simplemente una señal publicitaria con el objeto de que la ciudadanía se pueda enterar de que existe un nivel de preocupación del mundo político respecto del fracaso en la implementación de un programa de gobierno y de reformas que eran tan trascendentales como las que se reclamaban de manera permanente. El proceso constituyente también fue abordado al final del cónclave, donde en un principio se apostaría por la educación cívica. Eso sí, tampoco tendría lineamientos claros, según los analistas. ¿Cuál es la idea de partir en septiembre y los meses siguientes? Es esencialmente una tarea de educación cívica constitucional. Es fundamental que expliquemos qué es una constitución, en qué nos afecta en el día a día y por qué es necesario cambiarla. Se iniciará entonces unos meses después el proceso participativo y de diálogo en el que todos podremos intervenir. La verdad es que son palabras, son discursos, y mientras no se concreten en acciones van a perseguir siendo simplemente promesas como muchas otras que se han hecho y no se han cumplido. ¿Desde hace cuánto tiempo que estamos escuchando aspectos sobre la reforma a la Constitución, o más que reforma a la Constitución, una nueva Constitución? Y aún no tenemos resultados concretos. Se anunció que en septiembre se iniciaba un proceso que nadie sabe en qué consiste. Se ha hablado de cabildo, de conversaciones, de educación cívica. Entonces se mantiene un ambiente de indefinición, que lo que da la sensación de que el gobierno no sabe muy bien qué quiere hacer. Y el anuncio de la gratuidad en la educación superior del ahora 50% de los estudiantes más vulnerables tampoco fue aplaudido del todo. Permita que a partir del próximo año, el 50% más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados de esta gratuidad. Esto se sabía desde un principio, que a través de los medios de los que se disponía y una reforma de la educación como que la que se había propuesto, eventualmente era muy difícil que se llegase a implementar en los términos que estaba siendo ofrecido. La tosudez, la improvisación es la que nos lleva actualmente a estar como estamos. Significa que hay un sector de alumnos que no va a ser considerado. Esa discriminación entre alumnos que tienen el mismo derecho, entre alumnos que tienen las mismas condiciones, las mismas necesidades, es algo que afecta el cumplimiento de esta promesa. No solo porque se prometió terminar el gobierno al 70% y hoy día estamos hablando de 50 o 40, bastante más lejos, sino que también porque no se entiende esta discriminación entre estudiantes que tienen la misma necesidad. En total fueron 8 ejes que de nuevos tienen poco, los que se entregaron al finalizar el cónclave de la nueva mayoría, como la elección democrática de intendentes, los 20 nuevos hospitales y seguridad ciudadana. El gobierno ya inició el segundo tiempo, donde se pretenden corregir los errores en las reformas, pues de no hacerlo les podrían costar las futuras elecciones. Y segundo, porque permitirá introducir más... de la reforma, ya decíamos que vamos a